mensaje que contesta otra pregunta que el video no hizo. ¿Qué harías con esas personas que levantan falsos en tu contra? El título del mensaje de esta noche es el juicio ilegítimo del rey legítimo. El juicio ilegítimo del rey legítimo. Vamos a estar viendo, hermanos, lo que pasó antes de que Jesús llegase a esa cruz. Y cómo Él fue condenado a morir en una cruz sin pruebas, sin razones, pero Él lo hizo por usted y por mí, hermanos. Vamos a estar viendo este mensaje en dos porciones. Vamos a estar viendo los juicios religiosos bajo los cuales Jesús fue sujeto y también los juicios del gobierno, los juicios civiles que atravesó el Señor Jesús. Hermanos, ¿usted sabía que hay personas que han sido ejecutadas, han sido llevadas a la muerte siendo inocentes? ¿Sabía usted eso? Algunos ejemplos, hermanos, es el ejemplo de Carlos de Luna. Carlos de Luna fue ejecutado en 1989. Fue hallado culpable por un asesinato en una estación de gasolina en 1983, cuando testigos oculares lo identificaron mal. Identificaron a la persona equivocada. La evidencia después mostró que el verdadero asesino se llamaba Carlos, como Carlos de Luna, pero el apellido era Carlos Hernández. Un hombre que los fiscales habían ya eliminado como un sospechoso fantasma, un sospechoso que no tenía razón de que se sospechara de él. En otra ocasión, un hombre que se llamó Cameron Todd Willingham fue ejecutado en el 2004 por presuntamente causar el fuego en donde murieron sus 3 hijos. Pero después, avances en la ciencia forense mostraron que la evidencia usada para culparlo era científicamente inválida, pero ya había sido llevado a la muerte. Estas son personas que no eran perfectas. Estas son personas que seguramente habían cometido diferentes errores, pero no cometieron la fechoría o el crimen de la cuales se les acusaba. Pero aún así murieron por delitos que no cometieron. En un plano mucho menos grave, hermanos. ¿Alguna vez hemos nosotros pasado por una situación injusta? ¿Has pasado por una situación en la que no te explicas por qué pasaste por esa situación y te preguntas, es que se habló algo que no era verdad de mí? ¿Alguna vez se ha dicho algo que no es verdad de ti? ¿Se te ha acusado de algo así? ¿Se te acusó de haber hecho algo que tú no hiciste? ¿Se te trató de desprestigiar con una mentira? Esas, hermanos, son situaciones difíciles, pero no tan difíciles como la situación que pasó con esas personas que fueron sentenciados a muerte. Ellos se les quitó la vida y ahí terminó su historia. Pero nosotros, cuando ves que hablan de nosotros, que se nos desprestigia, que se nos acusa de hacer algo que no hicimos, esas son situaciones difíciles, hermanos, que podemos decir, eso ha sido injusto. Pero, hermanos, la injusticia a la que Jesús se enfrentó no tiene comparación. Porque ciertamente podrá se podrá acusar a nosotros de algo, haber hecho algo que no hicimos, pero somos culpables de otras cosas, porque hemos fallado. No somos personas perfectas. La injusticia a la que Jesús se enfrentó, hermanos, no tiene comparación. Él es el único en la historia que fue inocente completamente. Jamás pecó. Era perfecto. Él vivía lo que es ser santo. Pero en unas pocas horas, Jesús pasó por 6 juicios donde usaron de acusaciones ilegítimas.
Y lo más asombroso, hermanos, es que Él pasó por esos juicios por usted y por mí. Se habló mal de Él por usted y por mí. Se le acusó de haber dicho cosas que no eran ciertas por usted y por mí. Fue sentenciado a la muerte por usted y por mí, cuando Él no merecía la muerte. Lo más asombroso es que la injusticia que Él sufrió fue por nuestra culpa, por nuestros pecados, y fue para nuestro bien. Veamos los juicios religiosos, hermanos. Fueron 3 juicios religiosos. Si vamos al libro de Juan capítulo 18, podemos ver en los versículos 12 y 13 que dice así: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Lo llevaron primero ¿con quién? Con Anás. Ya la cena, la última cena ya había pasado. Eso pasó el jueves en la noche. De allí el Señor Jesús salió con sus discípulos rumbo al jardín del Getsemaní. Y estando en el Getsemaní, Él aparta a un grupo íntimo de Él que lo sigan más al fondo. Al mismo grupo al que Él vuelve y les pregunta, ¿no han podido orar? Les invitó que oraran, no pudieron orar, se quedaban dormidos y les decía, oren y velen para que puedan resistir cuando venga la tentación. Pero Jesús se iba, oraba, regresaba, encontraba a sus discípulos durmiendo y regresaba a orar Él para platicar con su Padre. Es en ese momento cuando Él le dice a su Padre, Padre, si fuese tu voluntad, que pase de mí esta copa. Si fuese su voluntad, como decir, si hubiera una manera, oh Dios, Padre, de que tú puedas salvar a la humanidad sin necesidad de que yo muera en la cruz. Si hubiese una posibilidad, que pase de mí esta copa. Pero Él termina esa oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. El Señor Jesús había venido a este mundo, hermanos, a morir porque era el plan divino. Era el plan del Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor para así satisfacer la justicia, la sentencia, el requerimiento de esa paga por los pecados de la humanidad. Entonces en este momento, mientras que Él estaba orando, la tropa romana llega y esa misma tropa romana que prende a Jesús lo ata y lo lleva hacia donde estaba la casa del sacerdote Anás. Ya los sacerdotes mucho antes habían tramado encontrar a Jesús en alguna falta, pero no pudieron. Ya le habían pagado a Judas lo que le habían prometido por entregar al maestro, el precio de un esclavo. Fue lo que le dieron a Judas. Ya los religiosos, hermanos, le habían pagado a este hombre traicionero. Y el plan de Dios seguía adelante. A Jesús, hermanos, lo presentaron ante Anás primero. Y Anás es mencionado juntamente con Caifás, haciéndose mención de que ambos eran sumos sacerdotes. Y usted se preguntará, ¿cómo puede ser que los dos sean sumos sacerdotes si claramente la ley decía que era un sacerdote, un sumo sacerdote a la vez? Hermanos, los sumos sacerdotes eran instalados y removidos por el gobierno romano. En realidad, el que era el sumo sacerdote era Anás, pero para este tiempo ya Anás había sido destituido por los romanos del cargo, lo habían destituido del cargo y habían nombrado a Caifás, su yerno, para que fuese el sumo sacerdote. Pero Anás aún influía en el pueblo de una manera significativa. Incluso las escrituras lo llaman, que le mencionan a él como el sumo sacerdote. Tal era la influencia que trajeron a Jesús primero a Anás. No lo llevaron con Caifás, aunque Caifás era el sumo sacerdote que había sido nombrado por
los romanos, pero no, lo llevan a Anás. Y en Juan 18, 19 al 23 nos dice, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús. Ese sumo sacerdote, entiéndase que era Anás. Anás. E interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Y cuando dijo esto, hermanos, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, preguntándole, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. O sea, dime qué es lo que he dicho mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Esto es increíble, hermanos. El Señor Jesús, que fue verdaderamente hombre, pero en todo tiempo permaneció verdaderamente Dios. En ese momento pudiese haber mandado que esa mano que lo abofeteaba se secara. Y no solamente se secara, pudiera haber mandado que esa mano seca se cayera al piso. No solamente eso, podía haber mandado que el corazón de ese que lo golpeaba parase en ese momento y se muriera esa persona. Él tenía el poder. Él podía hacerlo, pero no lo hizo, hermanos. En cierta manera, un hombre le estaba dando una bofetada a quien podía matarlo y enviarlo al infierno, aquel que era el creador de todos. Qué injusticia tan grande. Qué juicio ilegítimo se estaba llevando a cabo, porque no tenían de qué acusar a Jesús. Ya se habían acercado muchos religiosos y le habían puesto muchas pruebas, le habían preguntado sobre el reposo, le habían preguntado sobre los tributos que tenían que pagar al César, le habían preguntado sobre los más grandes mandamientos, y Jesús siempre contestaba correctamente. Y cuando ellos trataban de ponerle una pregunta para que fuese una trampa para Jesús, Él siempre contestaba de manera que dejaba a los que preguntaban asombrados por cómo Él contestaba. No pudieron encontrar nada en contra de Él. Entonces Anás, habiéndolo interrogado, manda a Jesús a Caifás. Y eso lo podemos leer en capítulo 18 de Juan, el versículo 24. Dice, Anás entonces lo envió a Jesús atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás, hermanos, era el sumo sacerdote legítimo o ilegítimo en ese momento, depende cómo usted lo mire, pero fue el sumo sacerdote que fue puesto por el Imperio Romano. Y fue Caifás, hermanos, el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo, como lo dice Juan 18:14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Hermanos, sin saberlo, sin ni siquiera darse cuenta, Caifás había profetizado. Cuando estaban conspirando, ¿cómo es que iban a llevar a Jesús a la muerte? Estaban conspirando en su contra, y Caifás fue ese que dijo, es mejor que muera este hombre en lugar de que muera la nación entera. La preocupación de los religiosos era de que se iba a levantar un tumulto. De hecho, no querían arrestar a Jesús en frente de la multitud, porque tenían miedo de la multitud. ¿Cómo iba a reaccionar la multitud en contra de ellos? Y por eso es que se esforzaban tanto por tratar de encontrar algo en que tropezar a Jesús. Y ellos pensaban, si lo arrestamos, ya viene la fiesta. Si lo arrestamos, la gente se va a levantar. El Imperio Romano no, hermanos, ellos no soportaban ninguna rebelión ni nada que pareciese rebelión de parte del pueblo. Y esos religiosos pensaron, si este pueblo se levanta,
moriremos todos porque el imperio romano aplacará la revuelta matándonos a todos. Pero él dijo, es mejor que un hombre muera por el pueblo a que el pueblo perezca. No sabe lo que decía, pero era una verdad tan grande. Ese hombre fue el que murió por el pueblo para darle salvación. Tiempo antes, cuando el Sanedrín conspiraba, eso fue lo que pasó, hermanos. Y podemos leer eso en Juan 11, 49 al 50. Dice, pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, ese año les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Terminando ese juicio con Caifás, se reunió el Sanedrín para el tercer juicio de la madrugada. Era todavía de madrugada. Todavía no salía el sol, hermanos. Y el grupo de líderes que formaban el Sanedrín era un grupo de líderes que normalmente eran 23 miembros, pero como estaban en Jerusalén, el Sanedrín de Jerusalén se le llamaba el Gran Sanedrín y habían 71 miembros de ese Gran Sanedrín. Estos eran, hermanos, las personas, y pongan mucha atención en este momento. Este Sanedrín eran las personas responsables por asegurar que la ley se cumpliera. Si había corrupción en todo el pueblo, si uno iba al mercado y le medían las balanzas equivocadas y nos cobraban por algo más pesado de lo que en realidad estábamos comprando, si en otro lugar podía haber corrupción y podía haber injusticia, dentro de este grupo del Sanedrín de 71 miembros no debía de existir eso. Ellos debían de ser el ejemplo de la justicia, el ejemplo de la rectitud, el ejemplo de quienes se esforzaban porque la ley de Dios fuese respetada. En teoría eso era lo que debían de ser. Dice Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, pero también ahí estaban reunidos los escribas y los ancianos. Esto era el Sanedrín. Y los juicios religiosos, hermanos, estuvieron repletos de falsedad. Tenían que ellos ser legal, actuar correctamente, pero estaban ellos llenos de corrupción. Por eso el Señor les llamaba y les decía, ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera se miran muy bien. Tienen sus flecos en sus vestidos colgando. Tienen la cajita, la filactería en su frente y en su brazo izquierdo, esas cajitas donde escribían pasajes del Pentateuco y las amarraban en sus frentes y amarraban otra cajita en su mano izquierda. Parecen personas piadosas, parecen personas perfectas, pero por dentro están llenos de pudrición. Este cuerpo del Sanedrín estaba corrompido. Pero ellos mismos no respetaron la ley. Los juicios religiosos estuvieron repletos de falsedad y contradicciones. Incluso se usaron, hermanos, de testigos falsos. Dice Marcos capítulo 14, versículo 56, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. ¿Cómo hubiese contestado o cómo hubiese reaccionado usted si a usted se le hubiese levantado esos falsos? Ay, hermano, nosotros reaccionamos tan diferentes. Tomamos la defensa en nuestras manos en lugar de callar y dejar que Dios nos defienda. Era ilícito, hermanos, lo que estaban haciendo con Jesús. Era ilícito, era incorrecto, era contra las reglas establecidas por el mismo Sanedrín, de hacerle preguntas a una persona que era acusada, preguntas que lo autoincriminaran. Parecido a la ley de Estados Unidos y de otros países, ¿verdad? Arrestan a unas personas y siempre presuntamente se cree que es inocente hasta que lo comprueben que es culpable.
y se le lee una cartilla o unas líneas que dicen que tienen el derecho de guardar silencio, porque todo lo que digan puede ser usado en su contra. Era ilícito hacer preguntas al acusado que lo autoincriminaran. Pero el sumo sacerdote interrogó. El que debía ser el ejemplo del Sanedrín, interroga a Jesús directamente y le dice: ¿eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Mesías? ¿Eres tú el enviado que había de venir? Cuando Jesús afirmó que sí, él era, Caifás rasgó sus ropas y lo entregó para que fuera golpeado, para que fuera escupido, para que fuera abofeteado el Señor Jesús, para que la gente se burlara de él. Hermanos, Jesús fue acusado de blasfemia, de haber blasfemado en contra de Dios, porque tenían un odio profundo por Jesús. Querían matar al hijo del dueño para quedarse con la propiedad. Querían matar a Jesús para ellos ser los dueños absolutos de la nación de Israel. Estos juicios, hermanos, fueron ilegítimos, indebidos, llenos de ilegalidad. Estaban en semana de la Pascua, a punto de celebrar la Pascua esa noche. Y era prohibido llevar a cabo un juicio durante alguna fiesta. Ya había entrado el nuevo día. No debían de celebrar ningún juicio porque era día de fiesta. Y cuando planeaban arrestar a Jesús y matarle, aparte de prohibido, hermanos, temían del pueblo. Porque dice Mateo 26:5, pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. No siguieron el protocolo estos religiosos. El protocolo decía que debía de darse una votación para decidir el resultado del acusado, el resultado del juicio, pero no se llevó a cabo la votación. Jesús fue condenado en medio de gritería. Un sacerdote que se rasgaba los vestidos, las vestiduras. Y también eso era prohibido por la ley. Levítico 21, versículo 10, decía que el sumo sacerdote no se rasgaría sus vestidos. Pero eso lo hace. O sea, había un montón de cosas ilegítimas, ilegalidades, cosas que no debían de hacer. Pero Jesús las sufrió. Hermanos, la ley también decía que no debían de juiciar a una persona un día y matarlo el mismo día, si la sentencia era muerte. Decía que si se enjuiciaba se tenía que esperar por lo menos un día antes de llevar a cabo la condena de muerte. Debía ser, hermanos, algo que ellos dieran tiempo como para dar un tiempo de reflexión. Jesús, hermanos, fue sentenciado en la madrugada antes de amanecer, y ya para las 9 de la mañana estaba siendo colgado en la cruz. Otro requerimiento que ellos mismos nos siguieron. Ellos no debían de enjuiciar a nadie en una casa privada en la noche. ¿Y dónde se llevaron a cabo estos juicios? En la casa de Anás y la casa de Caifás. ¿A qué hora? En la noche. El juicio debía haber sido en el templo, a plena luz del día. Aparte, hermanos, que el Sanedrín no tenía autoridad bajo el imperio romano de condenar a muerte a nadie, pero condenan a Jesús a muerte. Era requisito proveer al acusado también de representación legal, la cual no le dieron a Jesús. Estos eran los religiosos, los que conocían la ley, los que debían de respetar la ley. Los religiosos y líderes del pueblo, que debían de ser ejemplo de legalidad, incurrieron en procesos ilegítimos para enjuiciar al justo de justos, al rey legítimo. Caifás, hermanos, estaba en lo correcto. Era mejor que Jesús muriera porque por él es que nosotros tenemos la vida eterna. Todo parecía, hermanos, que se había salido de control, pero Dios estaba cumpliendo su plan.
Dios no mandó a nadie a pecar, como hasta el día de hoy Dios no manda a nadie a pecar. Pero Él se usa de esos vasos que por su cuenta deciden cometer pecado, como entregar a Jesús, traicionarlo, levantarle falsos, abofetear a Jesús, etc. Dios el Padre se usa de esos vasos para llevar a cabo sus fines, sus propósitos. Veamos ahora los juicios civiles, hermanos. El primero fue Pilato. Jesús se presenta ante Pilato, o lo presentan ante Pilato. Juan 18:28 dice: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Allí los religiosos no quisieron entrar, porque ahí esa ley de religiosidad sí quisieron seguir. Era el día de la Pascua y si ellos entraban al pretorio, después se iban a tener que descontaminar, llevando a cabo unas ceremonias de purificación. Y como no había tiempo que ellos querían celebrar la Pascua, dice que no entraron al pretorio. Pilato, hermanos, era el líder, pero era un líder débil que había puesto el Imperio Romano. Él estaba más preocupado por el cargo político que en hacer lo que era correcto. Cuando Pilato no encontró razón por la que Jesús debía de morir, encontró una excusa de deshacerse de Jesús, mandándolo con Herodes. Herodes se encontraba en Jerusalén también. Y lo manda con Herodes, hermanos, porque este Herodes estaba gobernando sobre Belén de Judea, de donde era Jesús. Y encontró esa excusa de, pues Jesús es de Belén de Judea, aquí está Herodes, lo envía a Herodes. Y luego se presenta con Herodes. Lucas 23:6-7 dice: cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Se presenta Jesús ante Herodes. Y Herodes lo que tenía era como curiosidad de conocer quién era Jesús. Incluso él deseaba que Jesús obrase un milagro en su presencia. Lo vistió de rey, se burló de Jesús vistiéndolo de rey. Él acepta entrevistarlo, pero vio a Jesús como un objeto de curiosidad para solamente burlarse de él. Pero él tampoco encontró de qué acusar a Jesús y lo devuelve con Pilato. Y es en Lucas 23:11 donde vemos ya el tercer juicio político o civil, que viene siendo el sexto juicio de todos los juicios en las que sufrió el Señor Jesús esa mañana. Lucas 23:11 dice: entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Ya Pilato, hermanos, había encontrado que Jesús era inocente. Juan 18:38 dice: Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Y en Juan 19:4 dice: Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Era un hombre inocente, un hombre perfecto, Jesús. Juan 19:6 dice: cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. 3 veces repite Pilato: yo no encuentro delito en él. Y no se encontró. La Biblia no lo confirma, que él fue perfecto, hermanos, que él es el ejemplo a seguir. Pilato declaró inocente a Jesús, pero Pilato sucumbió porque era un líder débil. Él sucumbió a la presión del pueblo y las amenazas de un tumulto del pueblo, lo que podría significar. No quería que el César lo destituyera a él como el gobernante de esa región. Porque si él no tenía a la gente en sujeción y se levantaba un tumulto en ese entonces, eso era causa de que su gobierno pudiese ser destituido. Y él mismo se lava las manos, como diciendo: yo no quiero o no tengo nada que ver con esta ejecución.
Pero él era culpable también, hermanos. Él era culpable. Antes de llegar a las autoridades romanas, ya Jesús había sido golpeado. Imagínense ese escenario, hermanos. Ya el Creador había sido golpeado. En los juicios religiosos se le acusó a Jesús de blasfemo. Para conseguir el resultado deseado, los religiosos mintieron y cuando presentaron a Jesús ante los gobernantes, los juicios civiles, cambiaron los cargos de los que acusaban a Jesús. Con las autoridades romanas le acusaron a Jesús de incitar a la gente a una revuelta y de prohibirle al pueblo el pagar impuestos. Además le acusaron de proclamarse rey. Esos eran acusaciones que el imperio romano iban a tomar en serio. Eran mentiras. Estos cargos serían importantes para las autoridades romanas, hermanos. Roma no soportaba revueltas. No titubeaban en calmar cualquier tumulto haciéndose uso de la fuerza. Roma demandaba que sus súbditos pagaran los impuestos. Y si decían que Jesús había mandado a que no pagara impuestos, iba a ser una acusación fuerte para los romanos. Roma tenía un solo rey y ese se llamaba César. Y no permitía que ninguna otra persona se llamase rey. Por eso acusaron a Jesús de llamarse rey de frente a las autoridades romanas. Y en este sexto juicio, hermanos, para aplacar el pueblo, Pilato manda azotar a Jesús. Pensó que eso agradaría al pueblo y se desistirían de pedir su muerte. Pero finalmente quiso negociar con el pueblo y les dijo: les suelto a Barrabás. Ustedes saben que hay una costumbre, cada año yo les suelto a un reo. Aquí está Barrabás, o les suelto a Jesús. Él pensando, van a decir que Jesús, porque Jesús no es comparable con este Barrabás que ha sido acusado de revueltas, ha sido acusado de asesinato. Era un asesino. Pero el mismo pueblo, hermanos, prefirió que soltasen a Barrabás y que a Jesús lo crucificaran. Y es entonces que llegamos a los relatos de los evangelios, donde nos muestran y nos dicen cómo es que Jesús muere. Y quiero leer dos de ellos. Marcos 15, versículo 33 dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto es, hermanos, la hora sexta era el mediodía. El día comenzaba cuando salía el sol. La primera hora era a las 7 de la mañana, la tercera hora a las 9, etc. La sexta hora era las 12 del mediodía. Y a partir de las 12 del mediodía hubo oscuridad en toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono del Señor. Hacemos una aclaración. La perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se quebrantó allí. Pero el pecado del mundo estaba cayendo sobre Jesús el Hijo. Y Dios es un Dios que es santo. Es en ese momento cuando Jesús siente el abandono de Dios su Padre y clama: Eloí, Eloí, lema sabactani. Juan 19, 28 al 30 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Eso lo hizo por ti. El Señor Jesús pasó por todos estos juicios. Sufrió estas humillaciones, esos maltratos.
El Señor Jesús recibió las burlas de los soldados, abofeteadas. Él recibió la saliva de las personas que le escupían en su cara. El Señor Jesús fue vendado. Alguien le golpeó y le decían, ahora sí, profetiza, dinos quién te golpeó. El perfecto, el inocente, el santo, pasó esto por ti y por mí. Jesús murió por nosotros. No creo que hemos comprendido, hermanos, lo que Él hizo por nosotros. Si hemos de ser honestos, cada uno de nosotros no hemos comprendido a cabalidad lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. De ser así, no nos atreveríamos a menospreciar su sacrificio. No nos atreveríamos a satisfacer nuestra necesidad de disfrutar un pecado cuando recordáramos lo que el Señor Jesús pasó sin merecerlo, sin necesidad de pasarlo. Él muere por nosotros. Y la Escritura nos dice que cuando Él muere por nosotros, el velo del templo se rasga. Y en ese lugar santísimo donde no se le permitía a nadie entrar más que al sumo sacerdote después de un proceso de purificación, el Señor con su muerte abre el acceso al Padre, en donde estaba esa arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, el lugar santísimo. Usted y yo ahora podemos entrar a ese lugar santísimo. No tenemos que ir a una catedral, no tenemos que ir a un lugar de reunión donde se reúne la iglesia, no tenemos que ir a ninguno de esos lugares. Porque nosotros, los que somos hijos de Dios, la Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Y solamente basta de dirigir nuestra atención en reverencia a nuestro Dios y hablar con Él, y podemos entrar a su lugar santísimo. Y Él nos escucha. Eso lo logró Jesús. Nosotros éramos merecedores de castigo eterno. Nosotros merecíamos la muerte. Y no solamente como creen los testigos de Jehová, el Hades, el sepulcro. Se queda ahí la persona, pierde la conciencia, no sabe lo que pasa. No. Nosotros merecíamos durar una eternidad en ese infierno. Conscientemente sufriendo los resultados de nuestro pecado. Pero Jesús vino a este mundo para pagar el precio por ti y por mí. Y si tú decides rechazarlo y para ti eso es algo como que no me interesa mucho, un día te va a interesar. Pero un día ya será demasiado tarde. La palabra del Señor, que es confiable, altamente confiable, nos dice que todo el que rechace al Hijo, que no ponga su fe en el Hijo, está condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Él murió por ti. Te invito a que entregues tu vida al Señor. Marcos 15, 37 al 38 dice, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor, en este momento. Esta semana hemos cambiado el servicio al día viernes, porque tradicionalmente la iglesia celebra
el viernes que se le llama el Viernes Santo. En inglés tiene un nombre peculiar. Se le dice Good Friday, el buen viernes o el viernes bueno. Y hay preguntas que surgen a veces, ¿cómo es que este viernes fue bueno? Cuando miramos todo lo que Jesús pasó. Bendito viernes. Maravilloso y glorioso viernes. Ese viernes que el Señor llega a la cruz y dice, consumado es. Consumado es. Ahí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado, piensa en esas palabras de Jesús. Consumado es. Él completó la obra. Él pagó el precio que te tocaba a ti pagar. ¿Por qué no has de vivir para Él? ¿Por qué no has de entregar tu vida a Él? ¿Por qué no es digno el Señor de seguir en tu vida? ¿Por qué no es digno el Señor Jesús de ser el reino, el Rey y Señor de tu vida? ¿Por qué no? Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Y nadie jamás llegará al Padre si no es a través de Jesús. ¿Quieres saber si tú llegarás un día al cielo? Examina tu vida y ve si has entregado tu vida al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesús. Examina si vives de una manera que has doblegado tu voluntad ante Él, que le has entregado todos tus planes, que le has dicho, tú eres mi Rey, yo te firmo este contrato en blanco, yo no necesito saber los detalles de mi vida. Yo iré donde tú quieres que vaya, yo hablaré lo que tú quieres que yo hable, yo haré lo que tú quieres que yo haga, porque tú y solamente tú eres mi Rey. Solamente tú eres ese Rey legítimo, ese Rey que sufrió tantos juicios ilegítimos, pero lo hizo por mí, lo hizo por ti. ¿Por qué no hemos de seguirle? En este día damos gracias al Señor. Damos gracias por su sacrificio. Amado Dios, te damos a ti honor y gloria. Honor y gloria, Señor. Ahí donde estás en tu lugar, no voy a invitar que pasen para acá enfrente. Pero quizás en este día es un día de que tú hagas un compromiso con Dios, de rendirte a Él, de entregar tu voluntad a Él. Yo te voy a invitar que te pongas de pie donde estás, si eso es lo que tú quieres hacer. Renovar tus votos con el Señor, volver a hacer un compromiso con Él nuevo, de seguirle, de obedecerle, de amarle. Y donde estás puedes ponerte de pie. Puedes ponerte de pie y decirle, Señor, tú eres mi Rey. Señor, ¿a quién más podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo quiero permanecer en ti. Tú eres la vid verdadera. Ayúdame a permanecer en ti. Dígale al Señor. No solamente quiero llevar fruto, quiero llevar mucho fruto para la gloria del Padre. Ayúdame a seguir tus pasos, Señor, esos pasos de humildad, esos pasos de servicio, de entrega. Ayúdame, Señor, a obedecer
las palabras del Señor Jesús cuando se le preguntaron cuál es el mandamiento más importante. Él dijo que debíamos de amarte a ti, Padre, por sobre todas las cosas. Y el segundo era similar, que debíamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a amarte cada día más, de tal modo que nuestras vidas, Señor, sean un ejemplo vivo de que esa muerte en la cruz del Calvario vino para darnos a nosotros el cambio. Ayúdanos, sé tú honrado en nosotros.